A ver, la autoconfianza es como el sistema operativo de nuestra vida, ¿no? Cuando funciona bien, todo parece fluir, pero cuando falla, nos paraliza por completo. Bueno, pues en este análisis vamos a desgranar qué es de verdad la confianza, cuál es su enemigo más silencioso y sobre todo las claves prácticas para ir construyéndola paso a paso. Vamos allá. Esta metáfora es buenísima. Pensemos en ello. La rama puede ser un trabajo, una relación, la opinión de los demás. Si nuestra confianza depende de eso, de la rama, vamos a vivir siempre con miedo. En cambio, la seguridad de verdad, como la del pájaro, nace de saber que tenemos recursos propios, nuestras alas, para volar, sin importar lo que pase ahí fuera. ¿Qué tienen en común todas estas situaciones? ¿Cuál es ese, ese ingrediente secreto que permite a alguien arriesgarse a ir a por un sueño? Pues la respuesta está en una fuerza que no se ve, pero que es súper poderosa, la seguridad en uno mismo. Es que es eso, es el motor que nos impulsa a actuar, incluso cuando el miedo aprieta. Vale, pero ¿qué es de verdad la confianza? Solemos imaginárnosla como una especie de armadura que nos hace invencibles. Y bueno, ese es el primer mito que tenemos que derribar. La definición real es mucho más práctica y la verdad, mucho más potente. O sea que la clave es esta, y es súper importante. No va de creer que nunca vamos a fallar, para nada. Va de sentir que incluso si fallamos tenemos las herramientas para gestionarlo, para aprender de ello y para seguir adelante. Es pura resiliencia, no invencibilidad. Y aquí está lo interesante de verdad. Fijaos en la distinción. Por un lado, a la izquierda, tenemos lo que podríamos llamar optimismo infantil. Esa idea de, venga, que yo puedo con todo. Pero es que eso es súper frágil. Y luego a la derecha está la confianza de verdad, la que asume que puede haber un fracaso, claro que sí, pero aún así se lanza. Esa es la buena. Y ojo porque si la confianza tiene un archienemigo, no es el fracaso, como casi todo el mundo piensa, no. Es algo mucho más sutil, más peligroso. El hábito de evitar las cosas, ese círculo vicioso que se alimenta del miedo a fracasar. Para que se entienda bien cómo funciona esta trampa, vamos a ver una historia muy simple. Tenemos a dos compañeros, Juan y María, y los dos tienen que hacer una presentación importante. El reto es exactamente el mismo para los dos, pero lo que pasa dentro de sus cabezas, es un universo de diferencia. Es que el contraste es brutal. Para Juan, la presentación es una tormenta mental. La ve como una amenaza. Le genera una ansiedad tremenda. Tiene pánico a lo que piensen los demás. Su cabeza solo fabrica escenarios catastróficos. En cambio, para María, esa misma presentación es una oportunidad. Una oportunidad de brillar, de demostrar todo lo que vale, todo lo que se ha currado. Y aquí está la clave de todo. El quiz de la cuestión. La diferencia no es que el puente de uno se pueda romper y el de otro no. No, el puente se puede romper para cualquiera. La gran diferencia es que María confía en que si se rompe, pues ya verá cómo lo reconstruye. Su seguridad no depende del resultado final, sino de su capacidad para reaccionar. Así funciona exactamente la trampa. Este es el famoso ciclo de la evitación. Es un proceso de 4 pasos. Primero, aparece el miedo, esa vocecita que dice «voy a fracasar». Segundo, para no sentir esa ansiedad, ¿qué hacemos? Evitamos la situación. Tercero, sentimos un alivio inmediato y la mente saca una conclusión totalmente equivocada. Menos mal, estoy a salvo porque no lo he hecho. Y aquí viene lo peor, el cuarto paso. El miedo se hace más fuerte. Para la próxima vez el monstruo ha crecido. Y esta frase lo clava, lo resume todo. La mejor forma de mantener un miedo es precisamente evitarlo. Es como darle de comer. La única manera de superarlo es enfrentándolo, yendo a por él. Y justo ahora, vamos a ver cómo se empieza a hacer eso. Vale, entonces, ¿cómo se rompe este ciclo? Pues mira, el primer paso, y esto puede sorprender, no es la acción, es la introspección. Para construir algo sólido, una confianza que de verdad aguante, necesitamos unos buenos cimientos. Y esos cimientos son el autoconocimiento, entender de dónde viene todo esto. Pero, ¿para qué sirve conocerse a uno mismo? ¿Qué ganamos con eso? Pues para empezar, algo súper importante. Nos permite tratarnos con más compasión, con más cariño. Porque cuando entiendes el origen de una inseguridad, dejas de machacarte por tenerla. Y a partir de ahí ya puedes empezar a deshacer esos nudos mentales, esos patrones, y ver con claridad cuáles son tus puntos fuertes y en qué necesitas trabajar. Mirad, el caso de Carla lo ilustra perfectamente. Hablamos de una profesional súper competente, con un currículum que ya quisieran muchos. A nivel racional, ella sabía que era buena, pero tenía esa vocecita dentro, ¿sabes?, que le repetía sin parar que no era suficiente. ¿El resultado? Pues un patrón de autosabotaje de manual. Llegaba el momento clave de una entrevista de trabajo y ¡pum!, se bloqueaba.
Bueno, pues al tirar del hilo, al investigar en su pasado, Carla descubrió algo que lo cambió todo. Se dio cuenta de que esa inseguridad en realidad no era suya, era como un eco de las críticas que le hacía su madre de pequeña. Y lo más fuerte es que esas críticas eran, a su vez, un reflejo de las propias frustraciones de su madre. Entender esto fue como quitarse una mochila de piedras. Esa voz crítica perdió casi toda su fuerza. Muy bien, ya tenemos la base, el autoconocimiento. Ahora necesitamos el motor para que todo esto se mueva. Y ese motor no es otro que la acción. Es que aquí, justo aquí, es donde la magia empieza a ocurrir. Y atención, porque ahora viene la idea que puede que lo cambie todo, probablemente la más potente de este análisis. Estamos acostumbrados a pensar que necesitamos sentir confianza para poder actuar, pero es que el cerebro funciona justo al revés. La confianza no es la causa de la acción, es la consecuencia. Primero actúas, aunque sea con miedo, y solo después el cerebro empieza a registrar y a generar esa sensación de confianza. Entonces, el método es este. Actuar sin esperar a tener confianza. ¿Y cómo se hace? Pues se empieza por algo pequeño, un reto que sea manejable, realista. Al dar ese paso, a pesar del miedo, ¡zas!, rompemos el ciclo de la evitación. Y esa pequeña acción es como un telegrama que le mandas a tu cerebro diciendo, oye, ¿qué he podido con esto? Y ahí empieza el bucle positivo. Tu comportamiento cambia tus pensamientos y a su vez tus pensamientos empiezan a cambiar tus emociones. Además de lanzarse a la acción, hay otras dos cosas que podemos hacer para, digamos, preparar el terreno. La primera, cuidar el entorno. Rodearse de gente que te apoya, que te valida. Eso que llaman el efecto espejo social es potentísimo. Y la segunda, actuar, pero en la mente. La visualización positiva no es ninguna tontería esotérica, ¿eh? Es literalmente ensayar el éxito en tu cabeza. Y esto crea las mismas conexiones neuronales que si lo estuvieras viviendo de verdad. Vale, hasta ahora hemos hablado de la mente, de lo que pensamos, pero ¿y si pudiéramos hackear la confianza desde fuera hacia adentro? Pues de eso va el último pilar, del poder alucinante que tiene el cuerpo para influir en cómo se siente la mente. Seguro que a todo el mundo le suena lo de fíngelo hasta que lo consigas. Pero ojo, que esto no va de ser un farsante o de no ser auténtico. Para nada. La idea es usar el lenguaje corporal a nuestro favor, de forma consciente, para crear una conexión directa entre el cuerpo y la mente. Es que si tu cuerpo actúa con confianza, tu cerebro empieza a creérselo. Y esto es casi un manual de instrucciones práctico. Una postura recta, con los hombros hacia atrás, no solo te hace parecer más seguro, es que le manda una señal a tu cerebro de que tienes el control. Mirar a los ojos de forma directa pero relajada transmite calma. Hablar con una voz clara, con un tono un poquito más grave, proyecta seguridad. Y usar las manos al hablar, de forma abierta, comunica que estás a gusto. Son cambios mínimos pero con un impacto gigante. Y así, poco a poco, es como se crea esa espiral ascendente. Cada pequeña acción te da una mini dosis de confianza y esa dosis te da el impulso para la siguiente acción. Es un motor que se va retroalimentando. Y lo mejor de todo es que incluso si fallas, al haberlo afrontado, ese fracaso se convierte en un aprendizaje. Te demuestra que has podido gestionarlo y saber eso también es confianza. Y con esto volvemos al principio de todo, a la metáfora del pájaro y sus alas. Así que la pregunta final para la reflexión es esta. ¿Cuál podría ser ese desafío, pequeño, manejable, que se podría afrontar esta misma semana para empezar a construir o a fortalecer esas alas de confianza? Ahí, en la respuesta, está el primer paso. Muchas gracias por la atención.